tal gente? Mi nombre es Agustín y en esta clase vamos a ver transistor y relé y la relación que existen entre ambos componentes. En el manual dejé ambas imágenes, tanto un transistor DIP, que son los que atraviesan la tarjeta, como el SMD, que es el que va superficialmente soldado. Este segundo, el SMD, es el que vamos a ver con más frecuencia. Te aconsejo que en el momento que yo vaya dando la clase y tú creas que hay conceptos que están buenos anotarlos, que te pueden ayudar en un futuro, te aconsejo que lo vayas anotando en el manual y de esta forma tu evolución de aprendizaje va a ser más rápida. Antes de ver el transistor, vamos a pensar juntos cómo es que funciona una canilla de agua. ¿Ok? Voy a hacer un dibujo aquí y vamos a ver cómo es el funcionamiento y los estados en los cuales podemos encontrar esta canilla. Sabemos que si yo quiero tomar agua de un lugar, en primer lugar tengo que tener una especie de tanque que me esté entregando agua a disposición cuando yo quiera, y una canilla va a ser formada más o menos por una parte que va a colectar esa agua y una parte que irá a entregar el agua, esa agua irá a ser emitida, ¿verdad? Entonces, por aquí circularía el agua, pero para que yo tenga agua tengo que abrir la perilla, la manija, que supongamos que está por aquí. Entonces, en el momento que yo quiera tener agua, por ejemplo, en una cocina, en un baño, donde sea, tengo que accionar esta parte, y en el momento que acciono esta parte, vamos a llamarla, tendría que ser como la base de la canilla. En el momento que la acciono, permite una circulación de agua y el agua irá a ser liberada, ¿verdad? Aquí teníamos el agua. Esta agua, para que circule desde esta parte, que es donde la colecta, hasta esta parte donde va a ser emitida, yo tengo que accionar la base. Si yo no acciono la base, esta agua no va a circular y se va a quedar aquí, en esta parte donde es colectada. No va a permitir el pasaje porque yo no estoy accionando la base. Entonces esto vendría a ser algo que todo el mundo conocemos, utilizamos y ya sabemos cómo funciona. Ahora, ¿se acuerdan que dije que teníamos tres terminales, ¿verdad? Tres partes. Una parte que colecta, otra parte que acciona, que es la que va a accionar, y una tercera parte que es donde va a liberar, donde esa agua va a ser emitida. En un transistor lo vamos a encontrar con la siguiente simbología. Vamos a tener en un primer lugar un terminal ahí, otro aquí y otro aquí. Esta es la simbología que van a encontrar de los transistores, en el cual vemos que tiene tres terminales. Una de ellas se llama base, la otra, la superior, se llama colector, y la base, y esta parte que vendría a ser donde el agua sería emitida, se llama emisor.
Entonces, esta es la simbología de un transistor bipolar. Es el que más vamos a ver en las tarjetas a la hora de hacer mediciones. ¿Y cómo funciona? Funciona de la siguiente forma. Entre colector y emisor, de forma normal, no circula la corriente eléctrica, no permite de circular. Esto está separado, aquí vemos una separación. Entonces, entre colector y emisor, cuando está de forma normal, no circula la corriente eléctrica. Ahora, cuando yo envío una señal por la base y acciono la base, el transistor permite el pasaje de la circulación de colector-emisor. Entonces, cuando llega una señal, una corriente eléctrica, vamos a colocar I por intensidad de corriente eléctrica, cuando llega a la base, entre colector y emisor permite la circulación de corriente. Es así como vamos a encontrar nosotros los transistores. Ahora, el transistor, ¿se acuerdan cuando yo le hablé que en una canilla abrimos la base, la perilla? Bueno, cuando yo abro al máximo, voy a tener el máximo de corriente de agua circulando, ¿verdad? Si de forma normal no está accionada, si yo la abro y la abro al máximo, va a circular mayor agua, ¿verdad? Cuando abrimos algo al máximo decimos que eso está saturado. Saturación significa que algo no da más, que llegó hasta un límite, hasta un tope. Eso es saturación. Entonces, para que yo tenga una circulación de agua al máximo, yo tengo que mantener esa perilla, esa base saturada para que circule la mayor cantidad de agua, ¿verdad? Bueno, aquí sucede exactamente lo mismo. Para que circule completamente la corriente eléctrica desde colector hacia emisor, aquí la base tiene que estar lo que se llama en estado de saturación, que significa que está permitiendo todo el pasaje desde colector hacia emisor. Así que los estados que tenemos en un transistor van a ser dos. En una tarjeta electrónica vamos a poder medir dos estados. Uno es el de saturación. Uno vendría a ser el de saturación y el otro significa cuando la corriente eléctrica no está circulando. Si no está circulando, es como que yo haya cortado esa señal que le llegó a la base y no circula. En este momento no está circulando, porque no está llegando esa señal a la base. Por ende, esa señal está cortada. El segundo estado que tenemos, que vendría a ser ese, se llama estado de corte. Entonces, cuando vayamos a hacer mediciones en una tarjeta electrónica inverter para saber si un transistor está accionado o no, vamos a ver estos dos estados, estado de saturación y estado de corte. También existe un tercer estado que vendría a ser un intermedio entre ambos, que se llama a media conducción. Este estado nosotros no vamos a hacer mediciones, porque este estado se utiliza principalmente, ¿vieron audios? Todo lo que es el mundo del audio, los amplificadores. Bueno, esos amplificadores son transistores que colocados estratégicamente amplifican señales. Ese estado en las tarjetas electrónicas inverter, a nosotros no vamos a hacer esas mediciones. Ahí hay que tomar
el estado es lo que se llama el factor beta del transistor, que es una característica que todos los transistores la tienen, que es cuánto puede amplificar una señal cuando su base es accionada. Entonces, en realidad, dentro del mundo de transistor existen tres tipos. Uno, saturación, que permite todo el pasaje. Dos, que es el estado de corte, cuando no circula. Y un tercer estado que es amplificando la señal. La señal que llega va a ser amplificada tantas veces, eso depende de cada transistor, de lo que se llama el factor beta de cada transistor, y pueden amplificar señales. Exactamente como en el mundo del audio, que alguien toma un micrófono, habla por el micrófono y esa señal es amplificada y la puede escuchar toda una multitud. Bueno, son transistores trabajando en media conducción, en estado de amplificación. Las mediciones que vamos a hacer nosotros en las tarjetas no son a partir de ese tercer estado, por suerte, porque en realidad hay que hacer un mundo de cálculos, y siendo solo estos dos estados, saturación y corte, queda más fácil de entenderlos. Así que los estados que vamos a ver principalmente van a ser estos dos. Bueno, aquí esto sería lo que corresponde a transistor. Ahora vamos a ver relé. Esto lo dejé de todas formas en el manual, ahí impreso como para que ya puedan verlo. Ahora veamos el relé. El relay. El relé es un componente electromecánico, por ende va a tener una parte eléctrica y una parte mecánica. Nosotros lo vamos a ver dibujado por la siguiente simbología. Vamos a ver que tiene lo que vendría a ser una bobina, un enrollamiento y una parte que vendría a ser como una parte mecánica. Entonces, dependiendo de una va a accionar la otra. Al ser un componente electromecánico, eso significa que a partir de una corriente eléctrica va a ser accionada una parte mecánica. Y el transistor va a tener el relé. Vamos a dibujar así, esto tendría que ser un relé. Entonces, esto es una bobina. Por aquí circula, en el momento que circula una corriente, se sabe que cuando circula una corriente, presta atención en esto, cuando circula una corriente a través de una bobina, pongo una corriente bien aquí, con una tensión, y empieza a circular una corriente y empieza a dar vueltas en torno de esta bobina, se empieza a formar un campo magnético, como si fuera un imán. Todo el mundo conoce un imán, ¿verdad? Tenemos un imán y si coloco algo metálico, por ejemplo, algo cerca, va a llegar un momento que se va a sentir atraído, ¿verdad? Eso se debe a que existe un campo magnético alrededor del imán que atrae metales. Cuando circula una corriente por una bobina sucede exactamente lo mismo. Se forma un campo magnético a través de esa bobina. Así que de este lado tenemos una bobina y de este lado tenemos lo siguiente. Esto es viene a ser una parte metálica fija, que está fija en el relé. Esta vendría a ser otra parte metálica y también fija en el relé, y esto viene a ser una llave que es móvil. Esta llavecita es móvil. De forma normal, si yo tomo un relé ahora, voy a encontrar esta llave en esta posición, va a estar así, pero esta llave es móvil, se puede mover, puedo hacer exactamente este mismo movimiento. Entonces, de forma normal tenemos
una parte metálica fija, una llave que es móvil y otra parte metálica fija. Y por otro lado tenemos una bobina, esto de forma normal. Ahora, cuando yo hago circular una corriente por la bobina, todo por aquí, esta bobina empieza a generar un campo magnético, como si fuera un imán. Y a medida que la corriente, vamos a dibujarlo así, a medida que la corriente empieza a circular, se va formando un campo magnético. Y la corriente continúa circulando, se continúa formando un campo magnético. Y continúa hasta el momento que el campo magnético toma esta llavecita que era móvil, pero de forma normal estaba en esas condiciones, y la empieza a atraer. Como sabemos, si yo acerco un imán a algo metálico, ¡pac!, se siente atraído, ¿verdad? El momento que circuló la corriente y se formó un campo magnético, esa llave que estaba aquí ahora, ¡pac!, quedó aquí. Y al quedar aquí, conectó este extremo con este. Entonces ahora este vendría a ser el mismo punto. Todo gracias a que circuló una corriente, se formó un campo magnético y la llave que estaba abierta, ¡pac!, se cerró. Es así como funciona un relé. Así que ahora ya sabemos cómo funciona un transistor y sabemos cómo funciona un relé. Vamos a verlo trabajando en conjunto, a ver cómo podemos encontrarlos en las tarjetas electrónicas. La utilidad que se le da al transistor y al relé en una tarjeta electrónica son muchas. Entonces, vamos a suponer, vamos a dibujar aquí un transistor, el cual tengo la base, B de base, aquí tenemos el emisor, y aquí vamos a tener el colector, ¿verdad? Este es el transistor. Sabemos que cuando llegue una señal a la base sea accionada, va a permitir el pasaje de la corriente desde el colector hacia el emisor. De lo contrario, la corriente está estancada aquí, en el colector, igual que en una canilla. Si yo no abro, el agua queda ahí, ¿verdad? Aquí sucede lo mismo. Si la base no es accionada, la corriente queda aquí, estancada, sin movimiento. Entonces aquí vamos a tener, podemos encontrar esto, y de este lado vamos a tener lo siguiente. Así. Aquí tenemos un transistor y aquí tenemos un relé, como ya vimos. Vamos a darle, remarcarlo. Vamos a poner así. Entonces aquí tenemos el relé. A los relés lo vamos a encontrar en la tarjeta principalmente con RI impreso en las tarjetas con estas dos letras, y los transistores con la letra Q. Así que tenemos transistor y relé. ¿Cómo funcionan estos dos componentes en una tarjeta? Funcionan de la siguiente forma. Por ejemplo, se utilizan mucho para accionar circuitos o mecanismos. Por ejemplo, un motor ventilador, la enorme mayoría de esos son accionados a través de relé. Y sabemos que un ventilador trabaja con fase neutra, un motoventilador AC de corriente alterna, trabaja con fase neutro, ¿verdad? Entonces supongamos que aquí tengo yo, esto continúa y aquí tengo neutro. Y supongamos que aquí tengo fase.
Esto es un circuito real de una tarjeta electrónica. ¿Cómo se acciona un ventilador? Se acciona de esta forma. Entonces tenemos la fase y tenemos neutro. Se viene para acá. Acá tenemos el otro ventilador. Y esto está de forma parada, ¿no? Acá vemos que la fase llegó, pero vemos que neutro no está accionada. Un ventilador AC funciona con fase neutro. Solo con una fase no va a arrancar. Entonces, en el momento que yo tengo, supongamos que yo tomo mi control remoto y acciono para que comience el aire, ¿no? Prendo el aire acondicionado, necesita el aire acondicionado que el motor ventilador esté funcionando. Entonces el microcontrolador va a leer, o sea, interpretar esa señal que yo mandé. Acá está el microcontrolador. El microcontrolador va a enviar una señal. En el momento que el microcontrolador recibió esa señal del control remoto, dijo, ok, tengo que accionar el ventilador. ¿Qué hizo el microcontrolador? Envió una señal hacia la base. Vamos a hacer el recorrido. Envió una señal hacia la base, una corriente eléctrica. En el momento que la base fue accionada, y acá había una corriente, aquí se mantiene una corriente de 12 volts, una tensión de 12 volts, que en un principio estaba estancada, por ende no había circulación, pero en el momento que el microcontrolador envió una señal, ahora estos dos puntos se unieron, por ende aquí ahora circula corriente, ya que el microcontrolador accionó la base. En el momento que permitió la circulación de corriente, esto que estaba estancado, fijo, comenzó a circular aquí. Comenzó a circular y continuó para abajo. En el momento que circula una corriente por una bobina, se forma un campo magnético a través de esa bobina. Y en el momento que se forma un campo magnético, la parte mecánica del relé se va a accionar, porque esto era móvil, y en el momento que se formó un campo magnético, ¡pac!, la llave vino para aquí. En el momento que llegó para ahí la llave, neutro, que en un momento no estaba circulando, ahora circuló. Y nuestro ventilador ahora tiene fase y neutro. Y de esta forma comienza a funcionar. Y es así como lo vamos a ver principalmente al transistor y al relé. Van a recibir una señal del micro, el micro va a accionar, el transistor va a permitir que circule corriente, que en un momento estaba fija, estancada, ahora permitió la circulación de corriente, está circulando, esto viene para acá abajo, puede venir para tierra, circula, circula y circula. En el momento que circula, se forma un campo magnético. Cuando se forma un campo magnético, la llave que estaba abierta ahora se cerró. En el momento que se cerró, circuló neutro. Y fase ya la teníamos. Así se puede accionar un ventilador, se puede accionar la válvula reversora, la entrada de las fases en la entrada de la tarjeta a través de estos dos componentes. Puede ser que encuentren un resistor en el medio, pero estos dos van a estar casi siempre. Y los estados que vamos a hacer las mediciones nosotros con el multímetro va a ser estado saturado, en el cual va a estar permitiendo, o en estado de corte, en el cual no permite. Así que vamos ahora a la práctica y vamos a localizar
transistor relé y vamos a ver sus funciones. Así que lo vemos ahora.